Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo evento de Mutual Cop, comenzando con el primer evento del año, así que bueno, bienvenidos y feliz año. Eh, Hoy tenemos un evento, un seminario con el doctor Gustavo Sosa, así que Gustavo, bienvenido. Hola Gonzalo, buenos días a todos, a todas. Un gusto estar nuevamente aquí, arrancando el año de jornadas de Derecho Cooperativo y Mutual. Así es. Así que bueno, hoy tenemos un evento de los que solemos tener a lo largo del año, un poco de actualización, las novedades más importantes, temas de INAES, temas que ya quizás hemos tratado en eventos anteriores, quizás actualizar o, bueno, comentar un poquito las novedades. Así que tenemos una presentación, así que si les parece... Podemos avanzar con la presentación y dejamos las dudas para el final, así las resolvemos, no hay ningún problema, pueden hacerlas por el chat, si las hacen por el chat yo las voy viendo y se las voy pasando a Gustavo. Y bueno, dicho esto, el evento que ha grabado lo vamos a subir después al canal de YouTube de Mutual Cop, así que no se preocupen si se tienen que ir o ingresaron más tarde, no hay ningún problema, van a tener acceso. Así que bueno, dicho esto, ¿querés, Gus, hacer como una mini intro? Así terminan de ingresar el resto de los inscriptos y ya comenzamos. Dale, Gonzalo, sí, perfecto. Bueno, la idea de esta reunión es, digamos, mostrar un poco las novedades del sector en temas normativos, de resoluciones. En algunos casos, también señalar que no hay quizás novedades sobre algunas cuestiones, lo que no implica que no haya movimientos. Y vamos a tratar de comentar un poquito qué se está haciendo, qué está pasando al respecto, y también dejar una agenda de pensar qué es lo que se puede hacer también para cambiar algunos aspectos o cómo incidir también en algunas agendas que hacen a la actividad diaria de nuestras entidades. O sea que bueno, vamos a hacer un poco un repaso de varios temas. Muy bien, perfecto. Bueno, Gus, si te parece, comparto mi pantalla y comenzamos. Vamos nomás. Bueno, ya lo tenemos, ¿no? Ahí se ve. Muy bien. Comenzamos con acciones de fiscalización pública, Gus. No sé si creo que se trabó justito. Ahí ya lo vamos a recuperar. Bueno, mientras tanto, no había visto el chat. Buen día para todos. Ahí Gustavo está con un temita de conexión. Ya No se vuelve. asusten, no se asusten. No, no. Aquí estoy. No, cambié el wifi. Tenía. Bueno, y vamos con la primera Bueno, pantalla. esto. Esa es la primera, ¿no? Muy Sí. bien. Bueno, buenos días a quienes se han sumado. Este, Decíamos que vamos a ver una serie de aspectos. Algunos son novedosos, otros no, otros se mantienen. Primero arrancamos con las acciones de fiscalización pública por parte de la Autoridad de Aplicación, el INAES. Eh, el INAES ha venido continuando con un trabajo de depuración de su padrón de entidades, tanto en lo que hace a las cooperativas, que por su cantidad siempre son las que más llaman la atención en cuanto a los números. Por supuesto que también en mutuales, pero en una menor cantidad, pero siempre en el marco de la proporción de cantidad de matrículas vigentes. Hoy, para que tengan una idea, hay más de 18.000 matrículas vigentes de cooperativas, de todos los servicios.
estamos allí cercanos a los 4.000 en el caso de las mutuales, pero teníamos desde principios de la actual gestión del INAES un listado de varias miles de suspendidas por omisión en la presentación de documentación obligatoria, algunas que habían quedado incluso ya adeudando el registro, el RLM, el registro de lo que fue no un repagamiento, sino una actualización de datos de los años 2018, 2019, y luego una nueva tanda de cooperativas que han incumplido, digamos, con sus obligaciones en los primeros ejercicios, cooperativas con matrículas sobre todo de fines de la gestión anterior, 2021, 2022, 2023. En este sentido, ya en el 2024 se arrancó con un proceso de alta fiscalización, de depuración en cantidades de varias miles, y esto aún no ha cesado, se siguen dando en el boletín oficial, mes a mes, resoluciones del directorio que se van comunicando por dicha vía, con lo que implica ser medidas en estos momentos mayormente de retiros de autorizaciones para funcionar. Acá explicar un aspecto importante, lo hemos dicho en un seminario anterior, pero me parece importante resaltarlo nuevamente, porque hemos pasado de año, nos hemos olvidado algunas cosas y el público siempre se renueva. Las cooperativas y las mutuales tienen una matrícula otorgada por el INAES y estas matrículas al momento de recibir determinadas acciones de fiscalización pública van sucediendo diversos escenarios en una misma matrícula. ¿Qué quiero decir? El INAES lo que hace inicialmente es suspender la matrícula, que es informarle a la cooperativa o la mutual que ha sufrido esa sanción, aunque no está así formalmente prevista en la ley. La suspensión es una creación del INAES a lo largo de su historia, en las últimas décadas. No, o sea que es una sanción no prevista en la ley. Podemos discutir sobre su legalidad o no, pero la realidad es que hoy ya está aceptada o ya receptada en tantos miles de casos que es una sanción previa que el INAE se aplica ya con mucha naturalidad, en base a resoluciones que el propio INAE se ha ido emitiendo. La suspensión no es la pérdida de la matrícula, es la suspensión de los efectos de prestar un servicio que brinda esa matrícula, esa cooperativa, esa mutual. Hasta tanto cese esa suspensión, la misma está impedida de realizar las actividades propias de su objeto social. Esto, por supuesto, no impide aquellas acciones necesarias para, en el caso de ser entidades de ayuda económica de crédito, el recupero de créditos o el cobro por parte de una cooperativa de trabajo de alguna actividad ya efectuada. Eso no se cesa, lo que no podría es continuar brindando el servicio, la prestación que realiza. Podemos hablar mucho sobre la suspensión, pero lo que quiero apuntar aquí es que la suspensión es una sanción o una sanción, digamos, una presanción, pero una sanción al fin. Y luego está la sanción propiamente prevista en la ley de cooperativas y en la ley de legislación mutual, que es el retiro de autorización para funcionar. Allí, propiamente, sí, ya no solamente hay una suspensión de la actividad, sino ya que la entidad entra en estado de liquidación, en un proceso de liquidación con el retiro. Y luego una tercera instancia, que es la cancelación de la matrícula, ¿m? Que es ya un poco la oficialización de la finalización de esa liquidación y que la matrícula queda cancelada, ya queda totalmente fuera, no del registro, el INAE tiene dentro de su registro el registro de las matrículas canceladas, pero ya es la instancia definitiva, ya esa entidad no tiene ninguna actividad propia que hace a una entidad que se está liquidando, ya se liquidó. ¿Por qué digo esto? Porque en los medios muchas veces se difunden noticias en donde se habla de suspensiones, retiros y cancelaciones como si fuera lo mismo, y no lo mismo. Y muchas veces cuando vemos acciones por miles de matrículas, pensamos que son nuevas situaciones. Y de hecho son nuevas situaciones, pero puede ser que una misma matrícula a lo largo de 2 años, primero haya sido suspendida, luego retirada y luego cancelada. Por eso digo, muchas veces las entidades que están dentro de estos listados se van repitiendo en ese sentido.
El INAES tiene el objetivo concreto de llevar adelante una depuración de padrón, no por una manifestación expresa de las autoridades, sino por las acciones que claramente se desprenden de estas acciones de fiscalización pública. Y entendemos que en breve también habrá nuevos retiros, porque quedan muchas matrículas suspendidas que no han presentado documentación, con lo cual es más que obvio que va a procederse a un retiro de su autorización para funcionar y posteriormente a su cancelación. Ahora bien, ustedes que son parte del sector, cuando lean los boletines oficiales, cuando lean las noticias, ustedes sabrán entender qué es una suspensión, qué es un retiro y qué es una cancelación. Eh, No sabemos si van a haber nuevas suspensiones, de hecho hay suspensiones más particularizadas, no por listados grandes. Las suspensiones se dan cuando el INAE ya activamente en un análisis de su área de fiscalización encuentra que las entidades deben varios ejercicios sociales. Eso puede llevar a entender que hay un impedimento en la acción de fiscalización pública por falta de esa documentación que es de obligatoria remisión por parte de las entidades y allí lo que puede generarse como la suspensión. Lo que estamos diciendo ya desde hace varios seminarios es lo que siempre señalamos básicamente, pero en estos momentos mucho más, es procurar de tener a las entidades al día en la presentación de su documentación, tanto ante el INAES como aquellas que tienen órganos locales provinciales también. Si ustedes me dicen, ¿a cuál priorizamos? Bueno, digo, hay que priorizar el INAES, pero inmediatamente al órgano local, ¿sí? Porque el órgano local también han sido muy activos, por lo que uno ha visto en varias provincias, en requerir la documentación, porque los órganos locales están velando de que las entidades locales, provinciales, no queden en esta situación de debilidad institucional que pueda llevar aparejado a sanciones aún teniendo suspensiones que pueden ser levantadas, pero ya el hecho de recibirla puede implicar un grave daño económico, de continuidad de la actividad para las entidades que lo sufran. Por eso, ahora que estamos ya en marzo y en vísperas de lo que es generalmente la mayor cantidad de asambleas ordinarias que van a celebrar las entidades que cierran sus ejercicios el 31 de diciembre, no es la unanimidad, pero sí es una buena parte, es importante resaltar, tratar de estar dedicados estos meses a poder celebrar las asambleas ordinarias, contar con la documentación. Los contadores, las contadoras me dirán muchas cosas, pero bueno, saben que tienen la presión de poder llegar a esta fecha, a marzo, a contar con los balances para poder celebrar tranquilamente dentro del mes de abril esas asambleas ordinarias. ¿Se hace un mayo la asamblea ordinaria? Bueno, recuerden siempre indicar como punto al orden del día los motivos que llevaron a la asamblea a realizarse fuera del plazo legal. Es un aspecto importante a destacar como la cuestión de respetar el resto del orden del día. Por supuesto, también, allí como acotan, las entidades bancarias son las primeras generalmente que te presionan antes que el INAES y el órgano local para presentar la documentación, tanto las cooperativas como las mutuales, como el resto de las personas jurídicas que tienen los bancos como clientes. Los bancos tienen clara la fecha de su cierre de sus ejercicios, tienen generalmente clara cuándo toca renovar autoridades, entonces son los primeros que ya los oficiales de cuenta que nos avisan, que en algunos casos si tenemos un buen vínculo y si no lo tenemos, mantengan un buen vínculo con algún agente de la sucursal bancaria que los atiende para estar al día, digamos. Entonces, bueno, el banco avisa y luego, digamos, a partir de allí, acelerar los tiempos para realizar esas asambleas. Las podemos realizar con los 15 días de antelación, como cualquier asamblea ordinaria que se convoca previamente. Recuerden, todavía se mantiene vigente. En algunos documentos ordinarios se desliza como una situación excepcional y no recomendable para las asambleas ordinarias, pero es no recomendable, no quiere decir que está prohibido, la posibilidad de hacer asambleas autoconvocadas. Pero recuerden las dos condiciones de estas asambleas. Es unanimidad de los asociados en la misma y unanimidad en la aprobación
de cuál va a ser el temario a tratar. Esto tiene que quedar expresamente y claramente reflejado en el acta de la asamblea que luego se genere, así como también si la reunión es a distancia o híbrida, esto también debe quedar asentado para constancia, digamos, tanto de los asociados, de la cooperativa y de los organismos de fiscalización. O sea que bueno, son meses para ponernos al día, digamos. Y si debemos más de un balance, bueno, podemos en una misma asamblea, pregunta muchas veces que nos llega, se puede en un mismo acto asambleario aprobar más de un ejercicio. No hace falta aprobar un ejercicio en cada acto, en un acto asambleario, en un mismo acto podemos hacerlo recomendablemente, siguiendo el año a año, o sea, conforme el cronograma de los años, la línea de tiempo y al final de todas esas aprobaciones la designación de las autoridades en caso que toque la renovación completa o parcial de consejos, sindicaturas o comisiones directivas y juntas fiscalizadoras en el caso de las mutuales. Muy bien. Otra consulta que generalmente llega y que cada vez se hace un poco más visible como problemática ya instalada en las entidades es el tema, en el caso de las cooperativas, mayormente de trabajo y también cooperativas con otros servicios, como incluso pequeñas cooperativas de servicios públicos y agropecuarias. ¿Qué pasa con el certificado MIPYME? Bueno, lamentablemente aquí es uno de los casos que no tenemos novedades. La Secretaría PYME sigue entendiendo, ahora ha habido un cambio digamos, en la conformación de las áreas dentro del Ministerio de Economía, pero la Secretaría que lleva toda esta política adelante no ha emitido una nueva resolución que nos vuelva al estado anterior de el reconocimiento automático de las cooperativas como empresas y por ende la posibilidad de que las cooperativas de por sí soliciten su certificado o la renovación del mismo, siendo aún exigible, en virtud de esta situación, que cada uno de los asociados que figuran en el libro de asociados activos de la cooperativa sean a su vez pymes o MIPYMES inscriptas. O sea, la cooperativa, la CEPYME la toma no como una empresa asociativa de características cooperativas autogestionadas, sino como un conjunto de MIPYMES, una organización de MIPYMES. Con lo cual, previamente hay que ingresar el trámite de todos y cada uno de los asociados activos y luego recién allí poder solicitar el certificado o la renovación del certificado vencido. Es una problemática muy aguda, muy acuciante, en virtud también de lo que implica tener el certificado MIPYME en temas fiscales y de otros beneficios que puedan darse en algunas líneas de préstamos, entre otros aspectos. Y esto es un tema de agenda prioritaria para el sector cooperativo, ¿no? Prioritariamente, tanto Cooperar como Coninagro sabemos que llevan adelante gestiones ante el secretario Pablo Lavigne para poder revertir esto, pero no es sencillo. No es sencillo. Esto se arrastra desde la gestión anterior al gobierno, que es la que implementó esta situación, que por varios meses se suspendió, con lo cual no tuvo efecto, pero ya desde el año pasado está teniendo un efecto porque ya hay muchas entidades que no están pudiendo renovar sus certificados y tienen que llevar adelante todos estos procesos de inscripción de sus asociados como si fuera cada uno una MIPYME, generando en parte también una inflación en la cantidad de MIPYMES que no es real, porque son asociados a cooperativas, incluso de cooperativas de servicios públicos, que son ciudadanos asociados a la cooperativa para recibir un servicio y que la cooperativa tiene que inscribirlos como MIPYMES para poder obtener un certificado como entidad, lo cual ya esto, así como lo escuchan, es totalmente absurdo. Bien. Después cualquier cosa volvemos sobre este tema. Igualmente en temas parlamentarios vamos a comentar un poquito más. Otros trámites del INAES que nos parece interesante llamar la atención. Continúa para el instituto, nuevamente renovado el año pasado,
la prohibición en la constitución de cooperativas de trabajo cuyos objetos señalen actividades de limpieza, de seguridad y de correos. También, por supuesto, pero eso ya era una prohibición que lo tenemos legalmente, las cooperativas no pueden obrar como agencias de colocaciones o de prestación de servicios eventuales. Eso claramente está definido por ley, pero lo que sí tenemos es esta limitación en tres actividades muy concretas de servicios que el sector cooperativo desarrolla en aquellas cooperativas que no sufrieron esta imposibilidad, pero que desde hace ya 2 años no se generan nuevas cooperativas con estos servicios. Em, Tenemos una opinión claramente crítica, por lo menos yo, esto es una opinión personal de Gustavo Sosa, quien escribí ya hace varios años criticando la existencia de esa resolución, en un contexto donde el sector de servicios es un sector que ha ido creciendo y obviamente el sector fabril, industrial, ha ido decreciendo en cuanto a posibilidades económicas de insertarse, digamos, en el mercado y hoy, incluyendo los avances en legislación laboral, o avances o no avances, depende de la lectura, en temas como monotributistas que sostienen determinados proyectos con otros monotributistas independientes, o lo que ahora implica este cambio en la legislación laboral, no sabemos por qué aún se sostiene esta prohibición en un contexto donde ya hay muchos aspectos que la propia legislación laboral ha ido variando conforme las decisiones mayoritarias del Congreso Nacional. Pero se sostiene hasta ahora esta prohibición. La nómina de asociados, la famosa resolución 756, algo que se nos ha pasado generalmente es que el INAE se extendió el año pasado hasta casi fines de noviembre, principios de diciembre. Este, la obligación de presentar a todas las entidades la nómina de asociados y de sus autoridades conforme el aplicativo que ustedes tienen accediendo con el código de acceso que tienen sus entidades en la página del INAES. Esto, dice esa resolución, es una obligación anual. ¿Qué quiere decir? Que en diciembre, la última prórroga más o menos finalizó a principios de diciembre, ahí amigo Cari, más o menos para esa época, creo que fue la última fecha, y arrancó enero. Y la resolución dice que se debe cargar los 10 primeros días hábiles de cada año. Con lo cual, después de todo el trabajo que se hizo a lo largo del año, quizás para algunas cooperativas mutuales pasaron unas pocas semanas y ya debían cargar de vuelta. Seguramente muchas no lo han hecho. En enero todos tienen derecho a tomarse un descanso. Del 1 al 10 de enero, digamos, la vida tiene otra mirada, digamos, otras complejidades, o del 1 al 15. Pero la recomendación es la siguiente: vuelvan a entrar al aplicativo y vuelvan a cargar la nómina de autoridades y de asociados y hagan la remisión correspondiente, aprovechando que ya recientemente ya la hicieron, con lo cual esos padrones no deberían haber variado, digamos, de manera significativa. Con lo cual, cumplimenten ya, aún si estamos a marzo y esto está vencido, ingresen y hagan la remisión y cumplan con lo que implica la remisión de este año y agendarse, salvo un cambio normativo principio de 2027, dejar todo listo a fines del 2026 para poder cumplir en tiempo y forma del 2027. Tema de las cooperativas de 3 a 5, cooperativas de trabajo o pequeñas cooperativas agropecuarias que se facilitaron en el 2021 constituirse con un número de entre 3 y 5 asociados, que no implica que sea el piso, que sea el techo, sino que por supuesto podían seguir creciendo. Ustedes saben que el INAES en esta gestión actual hizo una fuerte limitación a estas cooperativas y exigió que estas entidades vuelvan o pasen a cumplimentar con un mínimo de 6 integrantes, retrocediendo un poco a las resoluciones de 1994 y autorizando excepcionalmente a las cooperativas de trabajo, de cuidados, de cultura, de servicios culturales y de servicios tecnológicos a poder sostenerse actualmente con una nómina de asociados de entre 3 a 5,
solicitándolo expresamente al INAES para que el INAES autorice esta situación. Bueno, respecto a este último universo, no hay todavía un aplicativo, no hay un trámite expresamente señalado por INAES de cómo se solicita esta excepción. Con lo cual, igualmente la recomendación es que aquellas entidades que están en esta situación lo presenten una nota y soliciten eventualmente la excepción. Se señalaba allí un proyecto de resolución para enmarcar un poco este procedimiento y todavía el INAES no lo ha emitido, ¿sí? Y no sabemos si lo va a emitir. Tampoco es que el INAES haya salido ya en diciembre a dar suspensión o bajas a esas cooperativas de 3 a 5 que no han cumplido o no han informado respecto a su situación. El INAES sí tiene una información muy concreta, que es la nómina de asociados que las cooperativas debieron haber enviado el año pasado, con lo cual el INAE sabe, por lo menos conforme a esa información, cuáles cooperativas ya tienen 6 asociados o más y cuáles aún se mantienen con 3 a 5. Bueno, las que se mantienen con 3 a 5, recomendación, pensar una presentación, aquellas que están dentro de las exceptuadas para solicitar esta situación y aquellas que no, bueno, tratar de procurar de incorporar o ver cómo llegar a los 6 asociados y enviar eh, la nueva nómina conforme a resolución 756, informando ya tener 6 integrantes como mínimo, que es la primera condición que la INADE exponía. La segunda era reformar los estatutos. Yo creo que la primera importante es contar con 6 integrantes mínimo y luego proceder a reformar el estatuto, que implica una asamblea, un trámite ante el INAES, pero si eso ya se va encaminando, quizás ahí no vamos a tener mayores problemas. Sí, si aún mantenemos todavía, sin justificación alguna, un número de entre 3 a 5, eso creo que es un riesgo que el INAES en algún momento de este año nos diga, ustedes no pueden ya operar bajo esas condiciones. Si les Eh, parece, tenemos, tenemos dale, algunas preguntas, si querés, vamos, las vamos vamos, sí, sí, resolviendo sí. ahora. Te digo de la primera, ¿qué pasa con las cooperativas suspendidas si no cumplen con las observaciones solicitadas? No pueden obtener el certificado MIPYME, ¿no? Hay un cruce entre CEPIME e INAES, creo que está mal escrito, pero... A priori, digamos, hay una vinculación. No tengo claro si la CEPIME tiene todo el estado, pero doy por descontado que la CEPIME controla ese padrón de entidades y las que son cooperativas, unos aspectos que controla, más allá de las condiciones asociadas, es cómo se encuentra esa entidad ante el INAES, digamos. Entonces, si en los listados que el INAES lleva bastante actualizadamente se encuentra suspendida esa entidad, es probable de que pueda ser denegado el certificado. Aunque no tengo totalmente un caso, como va a decirle Antonella, tengo este caso que cooperativa suspendida le denegaron el certificado por estar suspendida. Por lo pronto no tengo ese caso, digo que podría darse tranquilamente porque no es necesario que haya un cruce de información de remisión, sino porque ya solo consultando el padrón de matrículas que está en la web del INAE se puede determinar si una entidad mantiene su matrícula vigente o suspendida o bajo otras circunstancias, retiro, cancelación, etcétera. Eh, una aclaración que viene también, me viene bien en virtud de la pregunta es, las entidades que están suspendidas aún tienen la posibilidad, aún cuando esté todo vencido, de presentar la documentación y solicitar al INAES que la saque de esa situación. ¿Mm? Es mejor tarde que nunca. Aquellas que han tenido retiros notificados por edictos por el INAES, bueno, la recomendación es presentar los recursos administrativos, recurso de revocatoria, de reconsideración, también llamado, con los recursos de alzada en subsidio, pero ese recurso, ya les adelanto, si no va acompañado de una puesta al día de la documentación o en paralelo con carga de documentación que, aunque sea, demuestre la voluntad de la entidad de ponerse al día, tiene mucha posibilidad de ser rechazado ese recurso. O sea, la sola presentación del recurso, si no ha cambiado el estado de la matrícula, si debemos 4 o 5 balances, y presentamos recursos para que no nos retiren la matrícula, pero no hicimos ninguna presentación paralela mientras tanto, o siquiera una convocatoria a una asamblea para aprobar,
es como que no tenemos fundamentos para ese recurso. El recurso hay que acompañarlo con fundamentos, que puede ser, presentamos documentación y el INAES no lo advirtió o no tomó consideración el área que emite esta resolución o que trabajó esta resolución, no lo chequeó con el área de fiscalización. Pregúntenle nuevamente a fiscalización, hay que indicarles. Pueden todavía presentar recursos. Y las que están suspendidas pueden todavía revertir esta situación. De hecho, en las resoluciones que salieron este mes, con retiros de autorizaciones para funcionar a cooperativas y mutuales, hay un grupo de cooperativas y mutuales que salen de esa situación y se les da un plazo para ponerse al día. De hecho, se está listado y el nombre de todas esas entidades, con lo cual todavía hay posibilidades de salir de este escenario crítico que se da, pero con documentación. Sin documentación, no, o sea, el INAES no va a dar más prórroga. Entonces hay que presentarse mostrando haber hecho cosas diferentes a las que se tenían y que motivaron las sanciones. Bien, Teníamos y después tenemos la de Paula, las bajas informadas en INAES por la resolución 756 del 25 se deben volcar en un acta y pregunta con qué grado de detalle. Bueno, las altas y bajas de las entidades que se cargan definitivamente las altas en la 756 es producto de lo que figura como mínimo en dos libros, diría el ritual. Primero, el Consejo de Administración que en sus reuniones hace la aprobación respecto a las condiciones de asociados, ya sea a los que ingresan como a aquellos que egresan, ya sea por fallecimiento, por renuncia o por exclusión. Esto debe quedar como regla general volcado en las actas. Sé, hay casos complejos de mucho movimiento, cooperativas con muchos asociados, armar un acta y poner un listado de asociados, cada dos actas hay que volver a rubricar el libro. Entiendo, ahora, en principio, cooperativas chicas, medianas, todo cambio en la condición de un asociado o toda incorporación de un asociado debería estar volcado en un acta de consejo de administración porque es el órgano que hace al Estado, hace a los nuevos y a los egresos. Y esto da lugar luego al segundo libro, que es el registro de asociados. En el registro de asociados volcamos todos los asociados, la fecha de alta es la fecha de la reunión del Consejo de Administración donde se aprobó esa alta y también las fechas de baja son las fechas en que el Consejo aprobó esa baja. ¿Mm? Con lo cual, la 756, en definitiva, implicó para muchas cooperativas mutuales ordenar estos procedimientos de altas y de bajas en sus actas de comisión directiva o de consejo y en su libro de asociados, ya sea físico o digital. ¿Mm? Con lo cual, la recomendación es que todo cambio en la condición de asociado figuren en esos dos libros porque eso va a ser mucho más sencillo luego poder ir actualizando las nóminas de asociados anuales o en cualquier momento cuando necesitemos, sobre todo cuando después llegamos a procesos electorales y ahí de ese listado de registro de asociados extraemos lo que luego es el padrón. Bien, y El después la grado de otra. detalle es nombre, apellido y documento como mínimo para identificar a qué persona se da alta o se da la baja. Bien, hacemos una más y si te parece seguimos y ya dejamos el resto Dale, para el final. perfecto. Después de la Asamblea General Ordinaria de una mutual, ¿debo presentar la nómina de autoridades en el aplicativo? ¿Cuántos días tengo para hacerlo? No tengo ahora presente los plazos, pero estamos hablando de que en el curso de un mes el INAES debería tener como mínimo ya el acta de la comisión, digamos, el acta de esa asamblea, ¿m? Y se presupone que en forma inmediata se realizó el acta de cambio de autoridades. Porque si en el orden del día ya estaba previsto la elección de nuevas autoridades, el INAES presupone bueno, que las mismas se eligieron. De todas maneras, como en las asambleas de las mutuales se eligen por lista y las listas ya indican los cargos, ya la notificación del acta asamblearia en principio
el INAE ya cuenta con el documento donde se da constancia de quiénes son las nuevas autoridades. No obstante ello, hay un aplicativo aparte donde hay que cargarlo. Si el aplicativo al que se hace referencia es la 756, que incluye nómina de asociados y nómina de autoridades, bueno, el momento en donde se carga esa nómina de autoridades de la 756 va como una declaración jurada que esa es la situación a ese momento. Si quizás a la semana siguiente teníamos la asamblea con cambio de autoridades, bueno, no lo vamos a actualizar. Vamos a presentar esa nómina de autoridades una vez al año, conforme la situación que hay al momento, o la declaración jurada es sobre el momento exacto de la remisión. Luego, cuando hay que informar por las otras vías cuáles son las autoridades vigentes, bueno, habrá que cumplir con el aplicativo correspondiente y en TAT, y dentro del plazo más rápido posible después de esa elección. Bien, sí, ahí justo está Cari, una de nuestras contadoras del equipo, y comenta, acota que dentro de la plataforma de Mutual Coop interna para suscriptores está el calendario con todas las fechas de presentación. Es un calendario que está bastante claro. De última, si no lo encontrás, escribinos y te lo acercamos. Así que bueno, eso todos los suscriptores tienen acceso a este material. Claro, ese Eh, documento. exactamente. Bueno, si te parece, Gus, seguimos y hay, Seguimos. hay un par de preguntas pendientes, las tengo ahí para el final de la Bárbaro. charla, ¿vale? Bueno, vamos acá. Bueno, varias, pero muy importantes. El nuevo año parlamentario que da inicio ya el 1 de marzo con la apertura de sesiones, promete, como todos los años, muchas novedades en general. Y en el sector cooperativo mutual en particular, primero la expectativa de ver cómo quedan confirmadas las dos comisiones, tanto en diputados, que es la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG, como en la comisión correspondiente en el Senado, que se llama Comisión de Economía de Pymes, Economías Regionales y Economía Social. No es exactamente así el nombre, pero integra todas esas áreas. Porque a partir de allí, generalmente esas son las comisiones que tratan todos aquellos proyectos de ley que regulan, establecen pautas concretas respecto a modificaciones en la legislación cooperativa y mutual. En este caso nos quedó del año pasado una agenda bastante frondosa de proyectos, sobre todo en el sector cooperativo, que mantienen estado parlamentario este año, o sea, son proyectos presentados en 2025, algunos también del 2024, que aún tienen estado parlamentario. Entre ellos, por ejemplo, el proyecto de ley cooperativa del Mercosur, que ya había un dictamen común, la cuestión de la simplificación para pequeñas cooperativas, también el proyecto de ley justamente respecto al certificado MIPYME. Hoy se constituye la Comisión de Economía de Pymes en diputados, es una comisión también importante para ver qué posibilidad hay de que lo que no se está cambiando a través de una resolución, de un decreto, se pueda cambiar a través de una ley. ¿Mm? Sobre todo el reconocimiento de las cooperativas son empresas. Em, Después hay también la gama de proyectos vinculados a lo tributario, algunos proyectos relativos a modificación de impuesto a las ganancias, eh, no necesariamente para, digamos, es un proyecto para mejorar la situación actual y poner en claro algunos aspectos que todavía están ahí, nosotros los tenemos claros, pero que la lectura para otros no es tan clara. Eh, Hay una agenda importante que sobre todo Cooperar junto con Coninagro el año pasado llevaron adelante con varias acciones de actividades, tanto aprovechando el Año Internacional del Cooperativismo, y nos queda una agenda interesante, habrá que ver que se le suman como nuevos proyectos, con lo cual siempre tener un poco el ojo en lo que pasa en el Congreso es más que importante para el sector. Dentro de esta línea de temas interesantes para ir siguiendo es el Fondo de Capital Cooperativo, que es un fondo que todas las cooperativas hacen un aporte, un 2%, digamos, básicamente de su patrimonio neto anual, hacen
ese aporte. Ese aporte va como fondo, o sea, como impuesto, como contribución, va a un fondo, es el fondo de capital, el fondo cooperativo. Con ese fondo tanto el Estado Nacional a través del INAES como las 24 jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben llevar adelante acciones de promoción cooperativa. Y lo que estamos viendo es, bueno, que en algunos casos esas acciones se realizan por parte de las provincias, y por parte del INAES se mantienen líneas de promoción. La promoción no es solamente los cursos, las charlas, sino también líneas de subsidios, líneas de apoyos económicos. Y esto, lamentablemente, estamos viendo como que son montos bajos respecto a la posibilidad concreta que tiene este fondo, con lo cual es una cuestión del sector pensar, bueno, cómo se aplican o cómo se pueden aplicar estos fondos que el sector aporta para su propia promoción. Y esto va de la mano también con el presupuesto del INAES, que ya el año pasado salió por primera vez en esta gestión la ley de presupuesto. O sea, ya no estamos con presupuestos prorrogados y ordenados por la jefatura de gabinete, sino que esta gestión cuenta con un presupuesto propio. Al INAES se le ha asignado para todo el año 2026 un presupuesto de 18.000 millones de pesos aproximadamente. Y es un presupuesto bastante similar con el que contó en los años anteriores, lo cual, digamos, en cierto sentido también nos muestra una menor capacidad de acción del instituto en cuanto a acciones, no solamente las de fiscalización, que son todas las que vimos anteriormente, sino acciones concretas de promoción, en cuanto que tiene pocos fondos para poder llevar esas acciones. Este es un tema de agenda, digamos, importante a tener en cuenta, y un reclamo que, en el caso de efectuarse, por supuesto, resulta totalmente legítimo, y que, si bien pareciera no hacer a la vida de las entidades, sí lo hace. También para las mutuales, que hacen también su aporte, los asociados, vía el artículo 9 de la ley de mutuales, ese aporte va directamente y es empleado dentro del presupuesto del INAES, con lo cual cabe también señalar que el INAES ya desde hace varios años se sostiene en toda su actividad de promoción, fiscalización y registro con los fondos que el propio sector cooperativo en mayor medida, y también el sector mutual, hacen todos los años en cuanto a sus aportes, siendo uno de los sectores, casi un caso único en cuanto a la posibilidad de tener un organismo financiado, sostenido con los aportes del propio sector, que es no solamente fiscalizado, sino promovido y desarrollado conforme la legislación por ese organismo. Bien, perfecto. Estamos Vamos de vuelta a las perfecto. preguntas. Bueno, dejo de compartir un segundito. No, voy a aprovechar. Ahora vamos con las dudas. Y también creo que Cari, que, querías comentar algo, ¿no? Si querés, ahí te mando para activar el micro mientras voy preparando lo otro. Ahí estamos. Hola, ¿me escuchan? Ahí estamos. Sí, Sí, perfecto. Cari. Bueno, buenos días a todos. Bueno, quería hacer una aclaración con respecto a los balances, que es muy importante. Como bien dijo Gustavo, es época, momento de preparar y terminar los balances para las asambleas de abril. ¿Qué pasa? Ahí en este momento está vigente la RT 54, que es las normas unificadas para todas las entidades, ¿sí? Que cambia básicamente formalidades y algunos aspectos contables. ¿Qué pasa? Al día de la fecha, el INAES todavía no se expidió ni hizo obligatoria la aplicación de esta RT. Por lo tanto, tenemos que hacer los balances de acuerdo a la RT 24 en cooperativas y a la RT 25 en mutuales. Y poner una nota en los estados contables diciendo que como el INAES no se expidió al respecto ni hizo obligatoria la aplicación de esta RT, se continúa con la RT anterior. Y en el informe de auditoría hay que agregar un párrafo de énfasis en donde explique esta situación de acuerdo a la nota contable.
Esto es importante para que si no los consejos no van a certificar los balances, porque estaríamos con una CRT que no están en vigencia en este momento. Y como tenemos nuestro órgano de contralor, que es el INAES, que todavía no dijo nada sobre esta resolución, tenemos que hacerlo también de acuerdo a las resoluciones del INAES. Entonces, es como nos pasó en un momento con el ajuste por inflación, porque si bien estaba aprobada la RT de ajuste por inflación, el INAES todavía no lo había adoptado, había que hacer una nota y una aclaración en el informe de auditoría. Los suscriptores que tengan dudas nos pueden escribir al mail y hacer las consultas que les vamos a responder. Quería hacer esa aclaración, pero que realmente es muy importante para los balances que se estén preparando. Es Perfecto. fundamental, Cari, esto que señalaste, y gracias también por traerlo, porque si bien parece algo muy técnico, es un aspecto que involucra a el sector cooperativo, y porque me lo tenía allí anotado y se me iba a pasar. Dentro de los proyectos de resoluciones que se esperaban que el ENADE emita a fin de año pasado o principios de este, era justamente la consideración de la RT 62 de la Federación. El INAES, por lo que sabemos, Cooperar remitió una propuesta trabajada por su área normativa, contable, allí muy involucrado el doctor Rubén Mazón, y se remitió un proyecto que el INAES entendemos que ya tiene bajo análisis de sus áreas competentes, eh, y sabemos que se insiste en que el INAES se pueda expresar, sobre todo para esta época en donde ya estamos, digamos, viendo para dónde disparan, digamos, ustedes, los contadores, sobre todo nosotros, los abogados, quizás miramos, pero ustedes están sufriendo esta falta todavía de claridad o, bueno, saber qué va a tomar el INAES de la resolución, probablemente de salir el INAES apruebe con normativa propia la RT 62, quizás incorpore alguna sugerencia eventualmente efectuada por Cooperar, por Coninagro, también respetando algunos aspectos de la 54 y de la 24, bueno, son resoluciones técnicas, pero bueno, la expectativa era que esto salga lo antes posible. Sabemos que hay una reunión, creo, del directorio prevista para antes de fin de este mes. No sabemos si está dentro de su temario el tratamiento, pero los tiempos marcan que ya abril será tarde, digamos. Ya estamos siendo tarde, pues ya estamos en fecha de cierre, ya se están certificando balances, con lo cual va a valer la fecha de la certificación de los consejos Exacto. en cuanto a cómo el mismo está. Pero bueno, también estar atentos porque quizás los profesionales están trabajando en un contexto y en una semana o después de Pascua sale una resolución del INAES y a partir de ahí dice entrará en vigencia a partir de su día de publicación y bueno, habrá gritos en los No, sí, estudios. por igual, o sea, si yo hago un informe con fecha 17 de marzo, al día del Vale la 17 fecha. de marzo valía lo anterior. Exacto. Hay una pregunta de Paula que dice, perdón, él habla de la RT 62, yo de la 54, pero la 62 modifica la 54, es 54 y modificaciones, ¿no? Eh, Paula dice ahí qué pasa si ya lo hizo. No pasa nada, si lo hiciste con la 54, el INAES tampoco te lo va a rechazar. Digo, para aquellos que no lo están haciendo con la 54, la realidad es que correspondería con la 24 y la 25, porque son las RT que están aprobadas por nuestro organismo de contralor. Pero si lo hiciste con la 54, tampoco lo va a rechazar el Al INAES. día de hoy son la norma del INAES. Exacto. Eh, Dice, ¿pueden repetir lo de la RT? No sé qué parte, lo de que hacer las notas. No sé, Santiago está diciendo, ¿pueden repetir lo de la RT? Señalado Dale, sí. tuyo, seguramente es tuyo. Entiendo que es que tenés que hacerla de acuerdo a la 24 y a la o 25, de acuerdo si es cooperativas o mutuales, hacer una nota a los estados contables diciendo por qué estás usando la RT 24 o 25, y en el informe de auditoría un párrafo de énfasis
que haga alusión a esa nota, en donde el auditor dice que se está utilizando la RT 24 o 25 en su caso, porque el INAES todavía no aprobó la RT 54. Ahí está, sí, ahí le estoy diciendo. Muy bien. Bueno, gracias, Cari, por traer el tema. Bueno, voy a hacer un breve paréntesis antes de pasar a las últimas preguntas y ya finalizar. Porque sé que hay muchos suscriptores abonados de Mutual Coop que seguramente ya sepan, pero hay otros que quizás sea la primera vez que están acá. Básicamente Mutual Coop nos dedicamos a asesorar cooperativas y mutuales de todo el país. Tenemos un equipo de profesionales que trabajan con nosotros. Gustavo es uno, Karina es otra profesional, pero contamos con más profesionales en todas las áreas prácticamente, legal, impositiva, contable, administrativa, sobre WIF, institucional, incluso sobre marketing y la parte más de sistemas. Eh, y, digamos, a través de una suscripción, ¿sí? Se inscribe a la entidad y con esa suscripción, que puede ser mensual como anual, tienen acceso a un canal de consultas, nos pueden escribir a nuestro email y tener acceso a todos nuestros profesionales en todas las áreas y hacer las consultas que necesiten. Pueden participar de todas las capacitaciones, las abiertas como esta, en este caso, esta es abierta para todo el mundo, pero durante el año hacemos otras que son solo para suscriptores abonados, entonces con la suscripción también tienen acceso a todas. Recibirán también las noticias semanales del sector, lo más importante, hacemos un envío, un newsletter una vez a la semana donde lo enviamos y van a tener acceso a la plataforma que mencionamos anteriormente con resoluciones, información útil para el día a día, calendarios, modelos. Bueno, al final hay mucha información que la tienen también a disposición. Así que bueno, si les interesa suscribirse, pueden ingresar a nuestra página web mutualcoop.org.ar y le dan a suscribirse, a cualquier botón de suscribirme, les funciona. Simplemente completan su información para el registro y eligen, como les comentaba, está la opción anual, que es un solo pago al año. Eligen cuál suscripción quieren elegir y también tienen la opción de mensual a través de débito automático. Entonces, esto lo menciono por si hay alguien que le interese, más allá de las preguntas que podemos hacer acá. Sabemos que quizás no alcance el tiempo para profundizar. Tienen este canal y van a tener acceso, bueno, además de Gustavo y Karina, de todo el resto de profesionales. Así que bueno, pasado el espacio publicitario, pasamos a las últimas dudas que había y ya cerramos. Me quedó un poco arriba. A Ahí ver, estoy viendo. ¿la tenés? De Claudia dice que le llegó la notificación de los 6 asociados, pertenecemos a Cultura y Educación no formal, hicimos todos los trámites pertinentes. Bien, ahí no me quedó claro, Claudia, si es que le llegó la notificación de la admisión de tener, de poder continuar con menos o que ya han pasado a ser 6 y bueno, no hace falta, digamos, pedir la excepción. Eh, Cualquier cosa después puede aclarar. Nicolás dice las cooperativas que revisten sujetos obligados nos terminan el 99 de 2023 y la obligación de presentación de la 756 es trimestral de cada año calendario. Si la obligación se mantiene, son 10 días corridos posteriores a la finalización de cada trimestre de cada año calendario, conforme el artículo tercero en su actual redacción de la 5586 del 2012. Este, ¿Qué más? Sigo bajando. Si una cooperativa, nos pregunta Sandra, tiene 10 asociados y así arrancó con 10, si puede bajar al mínimo. Bueno, ahí es un tema que en realidad habría que solicitarlo expresamente al INAES, reformar el estatuto y que el INAES admita que la cooperativa baje al piso mínimo, que sería de 6 a 9. Yo no he visto nunca ese trámite pedido por una cooperativa, no sé si el INAES lo otorgaría. Hoy por hoy el INAES te va a evaluar
el mínimo de asociados. Si te quedás por debajo de 10, ahí tenés los 6 meses para regularizar la situación y si no, la entidad entraría en una situación de disolución, digamos. Este, en los hechos, manéjense como que 10 sigue siendo su mínimo legal, porque la resolución de origen de cómo surgió la cooperativa se estableció sobre un modelo de estatuto que establecía que el mínimo era de 10. Pero es un caso de laboratorio que plantea Sandra, interesante. Vivi dice, si en el libro asociado explico el motivo, se dan estos renuncias, fallecimientos, suspensiones, reunión del consejo, de directivo de una mutual, ¿puedo poner solo cantidades de altas y bajas o debo detallar nombres, apellido y DNI? El tema es, si uno hace una mención a altas y bajas, debería hacer referencia a algún documento donde figuran los datos de esas personas. Sería un anexo, el tema es, ese anexo va fuera de, del libro de actas de comisión directiva o rubricamos un libro que sea anexos de reuniones de comisión directiva, estoy inventando en este momento, digo, ¿cómo precisamos cuáles fueron las altas y las bajas? Si yo voy al libro de asociados y digo que tal asociado se le dio la baja el 10 de enero del 2026 y voy al acta y el acta no me lo identifica, ahí tengo una no correlación en la información. Esa es la complejidad que se prestaría, digamos, el no poder identificar claramente qué personas son las implicadas en esas altas o bajas, ¿sí? No estoy dando la solución, sino que se entiende la problemática de no expresarlo. Perfecto, creo que estamos, ¿no? Ahí estaban. Bueno, mil gracias, Gus, como siempre. Un placer tenerte, muy claro. Y también muchas gracias a todos. No sé qué les pareció este evento. Seguramente varios ya hayan participado de otros, pero me gustaría leerlos en los comentarios. Qué les pareció, si les gustaría hacer una dinámica similar. Siempre el feedback es bien recibido. Ahí veo, excelente, excelente. Muchas gracias. Muy interesante. Bueno, desde Mendoza. Mira, Saludos, Pupi, nos vimos en pocos días. qué bueno. Bueno, Gustavo, muchas gracias de vuelta y bueno, estamos en contacto. Esto queda todo grabado, lo vamos a subir al canal de YouTube. Si alguien lo necesita, igualmente vamos a estar enviando un email con la repetición, así que quédense tranquilos que queda ahí. Muchas gracias, ¿eh? Buena jornada. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima.